Buenas noches con todos. Nuestro grupo es el número B y nuestros integrantes son los siguientes. Mi persona, Montenegro Andrew, luego Mora Córdoba Luigi y Alfredo, el siguiente es Orellana Tello Miguel Álvaro, luego Sánchez Salvatierra Suani Samari y por último Timpaliza Peña Juan Carlos. Voy a hablar sobre el análisis de los estados financieros. El estado de situación financiera y el estado de resultado integral. Su definición consiste en la utilización de los estados de la contabilidad para descubrir y revelar hechos económicos del pasado y del futuro en relación con la actividad económica que se desarrolla. De ahí, con el análisis de la situación económico-financiera, implica la observación de las debilidades y puntos fuertes que presentan las empresas. A partir de la información de los estados financieros, se relacionan los datos del balance general y el estado de resultados. Alcance. Todos estos documentos representan un avance en materia de información contable, al lograrse con ellos un amplio concepto de la situación financiera que guarda el grupo de empresas considerado como una sola. Su beneficio. El desarrollo del análisis de los estados financieros aporta varios beneficios de la gestión de la empresa. Por ejemplo, acorta los procesos de cierre de mes. Con el análisis de los estados financieros se pueden realizar de manera ágil varios procesos. Incrementa la fiabilidad y la transparencia. El desarrollo de los estados financieros aportan fiabilidad, transparencia y eficacia. Disminuye la complejidad de la gestión financiera con procesos más sencillos. Se pueden incorporar más información como extracto de pérdidas y ganancias, balances, flujo de cajas, etc. Ahorra tiempo y trabajo con una baja complejidad de la gestión. La empresa ahorra tiempo del trabajo invertido, dedicando así esfuerzos a otro tipo de actividad. Proporciona información de calidad, ya que ayuda a los gerentes a tomar las decisiones. Su importancia. La importancia que tiene este análisis financiero, además de informar los estados obtenidos, en cada ejercicio económico, es decir, cuando se ha ganado o perdido en un periodo de tiempo determinado, precisa las causas de dichos resultados. Este análisis financiero utiliza ciertas técnicas para investigar y enjuiciar a través de la información contable cuáles que han sido las causas y los efectos de la gestión de la empresa para así llegar a su actual situación y así predecir dentro de los ciertos límites cuál será su desarrollo en el futuro para tomar decisiones consecuentes. Limitaciones. Según Armenteros, solo brinda información de los hechos ocurridos que pueden expresarse en términos monetarios. Son influenciadas por la diferencia de criterios que así puedan tener las personas que lo confesionan. Solo una fotografía del presente, valorados a costo histórico. Necesidad de informar periodos cortos, lo que genera diferentes estimaciones. Existen manipulaciones de los principios generalmente aceptados de la contabilidad, que así varían las partidas de los estados financieros por la utilización de diferentes métodos de valoración, inventarios, compensación. Desconocer el valor del dinero en el tiempo, así presentando partidas no circulantes que han sido avaladas en unidades monetarias en diferentes años, con distintos valores reales de compra. Estado de situación financiera. Análisis vertical. Es un procedimiento estático que consiste en analizar estados financieros como el balance general, el estado de los resultados, comparando las cifras de un solo periodo contable en forma vertical. El análisis vertical del balance general, como en el estado financiero, es la evaluación del funcionamiento de la empresa en un periodo ya especificado. Este análisis, según Jaek Shim y Joel Siegel, sirve para poner la evidencia la estructura interna de una empresa. También permite la evaluación interna y se valora la situación de la empresa con su industria. Este análisis vertical nos permite comprender la importancia de cada rubro, créditos, bienes de uso, provisiones, o cuentas, cajas, proveedores, documentos por pagar, entre otros, en relación al total grupo al que pertenece entre el activo, pasivo y patrimonio neto. La forma de aplicar es la siguiente. Cada rubro analizado, dividiendo por el total del grupo al que pertenece multiplicado por 100. Por ejemplo, si deseamos conocer la importancia de los bienes de cambio sobre el total de activos, tendremos que realizar lo siguiente. Bienes de cambio, dividiendo por el total de activos, por 100. En resumen, el análisis vertical brinda las siguientes apreciaciones objetivas.
Visión panorámica de la estructura del balance general, viendo la utilidad de la comparativa con otras empresas del sector, o la falta de información, o la de una empresa conocida sea el resto de su operación. Muestra la relevancia de cuentas o rubros dentro del Estado, estableciendo correlaciones con la realidad económica y financiera de la empresa que brinda. El análisis horizontal. Este análisis horizontal nos permite analizar la evolución de cada rubro y o cuenta del balance general en relación a otro balance general, tomando como base. Su fórmula es así: importe rubro año analizado dividiendo por el importe del año del año base de comparación, menos 1 por 100. Dando lo que se está comparando son rubros o cuentas. Según la agrupación de la información, es necesario que sean expuestas ambas informaciones sobre bases homogéneas. Este análisis permite entonces detectar variaciones significativas en el periodo bajo, análisis que lleven a considerar de relevancia algún rubro que antes no lo era o viceversa. El análisis horizontal también se lo denomina análisis dinámico, porque permite observar la evolución de las partidas a lo largo del tiempo y por su particularidad de ser extremadamente potente, para así detectar las variaciones en la estructura del balance general. En resumen, podemos expresar que la esencia del análisis horizontal es informar si los estados de cambios de las actividades y de los resultados que han sido positivos o negativos, permitiendo así definir cuáles merecen mayor atención por ser significativos en la marcha del negocio. El estado de resultado integral, análisis vertical. Este estado de resultado integral, también conocido como el estado de pérdidas y ganancias o estado de rentas y gastos, estudia la relación de cada partida con el total de las mercancías vendidas o con el total de cada partida con el total de las mercancías vendidas o de las producciones vendidas, si dicho estado corresponde a una empresa industrial. La dinámica consiste en tomar de cada una de las utilidades del estado financiero, la utilidad bruta, la operativa y la utilidad neta, y dividirlas por el total de los ingresos operacionales, o sea, las ventas netas, para así determinar los márgenes de la rentabilidad. En un procedimiento estático que consiste en realizar estados financieros como el balance general y el estado de resultados, comparando las cifras de un solo periodo contable en forma vertical. A continuación, mi compañero Luis. Buenas noches. Yo continúo hablando del análisis horizontal. El análisis horizontal se puede llevar a cabo en términos de cambios e importes, en porcentajes de cambio o en formas de coeficientes o ratios. El importe del cambio se calcula restando la cantidad del año de la cantidad del año actual, el año base contra la cantidad del año actual. El porcentaje de cambio se calcula dividiendo el importe del cambio por el correspondiente al año base y multiplicándolo por 100. La tasa anual también se calcula dividiendo los datos del año actual por los del año base. Una de las maneras de evidenciar esto es a través del análisis horizontal, el cual es un estudio que se ocupa de evaluar los cambios y variaciones de cada partida de los estados financieros en un periodo a otro. Para desarrollar este análisis se requiere revisar diferentes fases, que son las siguientes. La primera es sobrecalcular las variaciones absolutas y relativas de cada partida de los estados financieros. La variación absoluta y relativa surgen de las diferencias entre las cifras de los periodos. La primera se muestra en pesos, es la diferencia entre el periodo actual y el anterior, mientras la segunda en porcentaje. Se halla dividiendo la variación absoluta entre el importe del periodo. Y a continuación ilustramos un ejemplo, donde podemos ver la diferencia entre el periodo 1 y el periodo 2, la variación absoluta y también la variación relativa, que ya se presenta a modo de porcentaje, para dos cuentas diferentes que son ingresos operacionales y también de costos de venta. El número 2 es identificar las partidas que presentan cambios relevantes. Luego de determinar las variaciones absolutas y relativas, se requiere identificar cuáles representan cambios relevantes. Para esto no basta con identificar las partidas que presentan una mayor variación relativa, puesto que esta variación puede ser alta.
pero el importe de la partida puede ser poco representativo, como el caso que se presenta a continuación, en donde también podemos apreciar las tres cuentas, en este caso arrendamientos, salarios, servicios, sus saldos en los periodos 1 y 2, y en lo que es la variación absoluta, tanto en lo que es monto de dinero y la variación relativa, ya presentándose a modo de porcentaje. El número 3 es identificar y analizar las causas de las variaciones. Las cuentas del estado del resultado varían de un periodo al otro dependiendo de factores externos e internos que afectan los resultados de la entidad. A continuación mencionaremos algunos de los motivos que pueden generar las variaciones. Las variaciones positivas en los ingresos operacionales se pueden dar por el crecimiento en las ventas, la reducción de descuentos y beneficios a los clientes, por un incremento en los precios de los productos o servicios, un incremento en el volumen de la producción vendida, entre otros. Las variaciones negativas en los ingresos operacionales se pueden dar por la disminución en las ventas, el incremento de descuentos para los clientes, la reducción en los precios de los productos o servicios, por una disminución del volumen de la producción vendida, entre otros. Las variaciones en el costo de venta también pueden darse por incrementos o disminuciones en los costos de mano de obra directa, en materiales u otros costos asociados a la producción o presentación del servicio. Las variaciones en la utilidad bruta dependen de las variaciones mencionadas en los puntos anteriores. Las variaciones en los gastos de operación pueden surgir por incrementos de disminuciones en los gastos de administración, tanto de ventas como operativos. La utilidad de la operación varía dependiendo de las variaciones mencionadas en los anteriores puntos. La variación en los gastos financieros se puede dar porque la entidad cambió de banco, de condiciones en los préstamos, generalmente cambios de tasa, porque adquiere financiación, porque salda sus créditos antes de tiempo, entre otros. Las variaciones en utilidad antes de impuestos dependen de los cambios mencionados en los puntos anteriores. Los gastos por impuestos varían, dependiendo de que las cifras sobre las que se liquidan dichos impuestos sean menores o mayores, así como de las exenciones, deducciones y descuentos tributarios. La variación en la utilidad neta depende de los motivos mencionados en los puntos anteriores. Aquí podemos apreciar un ejemplo de los ejercicios de método vertical, de método de análisis horizontal y vertical. En este caso, pues vemos un análisis vertical del estado de la situación financiera, tanto del primer periodo como del segundo periodo. Y en este segundo ejemplo ya vemos el análisis de manera horizontal, también del estado de situación financiera. También presentamos a continuación el análisis vertical, pero del estado de resultados integrado. Y también vemos en esta diapositiva el análisis de resultado, pero de manera horizontal en esta ocasión. Ratios financieros. La definición de los ratios financieros, también llamados razones financieras, son cocientes que permiten comparar la situación financiera de la empresa con valores óptimos o promedios del sector. Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o una unidad evaluada y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. Esto según García Sauceda en 2013. A continuación, mi compañero. Hola, buenas noches. Bueno, seguimos con lo de los conceptos de los ratios. Podemos indicar que el concepto de ratios financieros, también conocido como indicadores financieros, son magnitudes relativas de dos valores numéricos sacados de los estados financieros de una compañía. Suele usarse en contabilidad con el propósito de analizar la situación financiera global de una empresa. Mide la capacidad pura de la empresa para generar utilidades, antes de ser contaminada por disposiciones contables, financieras y tributarias.
Permite comparar el desempeño de una empresa y compararlo con el desempeño de otra. Así la actividad económica sea diferente, facilitándole al gerente financiero la toma de decisiones de inversión. Siguiente, por favor. Por otra parte, León, en su investigación, expone un análisis sobre el enfoque proyectual, que si se obtiene el EBITDA positivo, indicará la rentabilidad, incluyendo gastos financieros y fiscales. Pero la rentabilidad final del mismo dependerá de la gestión respecto a las políticas contables de la empresa. Por lo contrario, si el EBITDA es negativo, se descarta la viabilidad del proyecto o de decisión de la inversión. Para determinarlo, se debe aplicar la suma de la utilidad operativa más las depreciaciones más las amortizaciones. El manual de usuario detalla cada ventana y cada módulo de la herramienta informática para el análisis e interpretación de los estados financieros, desde la entrada de datos hasta la salida de la información. Los usuarios necesitan parámetros para la mejor toma de decisiones de los temas que les inquieta con respecto a la empresa. Con la ayuda de estos parámetros, ellos pueden planear y mejorar la situación actual de la organización, como aprovechar los puntos fuertes de esta. Las razones financieras son los parámetros utilizados por los administradores, acreedores e inversionistas para evaluar la situación de las compañías y así facilitar su resolución. Dependiendo de la necesidad de decisión que tengan los usuarios, son las razones que se la utilizarán. Estas están clasificadas en 5. Las medidas de liquidez, que miden la capacidad de pago a corto plazo. Las medidas de solvencia, que miden la capacidad de pago a largo plazo. Las medidas de actividad o rotación de activos, que miden la eficiencia y cómo se utilizan los activos. Las medidas de rentabilidad, que miden la eficiencia de la utilización de los activos para generar sus operaciones. Las medidas de valor de mercado, que mide el precio del valor de mercado por acción del capital accionario. Importancia de los ratios. Los ratios financieros son necesarios para medir el desempeño de las empresas. El objetivo de esta investigación es describir los ratios con su respectiva fórmula. Entre ellos está la ratio de gestión, ratio de rentabilidad y ratio de liquidez. Al analizar cada ratio, se puede determinar que es una ayuda para las empresas, ya que funciona como un instrumento de medición donde vemos los puntos débiles y fuertes que cuenta la empresa, donde a partir de ese momento se tendrá información importante para poder tomar decisiones. Comparaciones con años anteriores también. Por eso se puede culminar, indicando que es una herramienta muy útil donde las empresas pueden utilizarlo, ya que ayuda a tener información necesaria para ver en qué situación se encuentra actualmente y cómo se está encaminando en el futuro. Son indicadores que guían a los gerentes hacia una buena dirección de la empresa. Les proporcionan sus objetivos y sus estándares. Ayudan a los gerentes a orientarlos hacia las estrategias a largo plazo, más beneficiosas, además de la toma de decisiones efectivas a corto plazo. Uno de los ratios financieros es el margen bruto, que se obtiene el beneficio económico sobre los ingresos ordinarios. Es decir, representa el beneficio de la empresa después de asumir los costos incurridos de la producción o de la venta. Dos razones financieras importantes que se utilizan para el análisis de los inversores y los acreedores incluyen el índice de rotación de los activos totales y el margen de beneficio. La proporción de activos totales corresponde a la categoría de relaciones en la utilización de activos, que son importantes para medir la eficacia de la gestión. Ratios de liquidez. Definición. Miden la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Las de mayor uso son la razón corriente, la prueba ácida y el capital de trabajo. La razón corriente está dada por la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente.
¿Cómo podemos interpretar esto? Indicamos que su resultado, la cantidad de activos que en corto plazo serán dinero, con los cuales la empresa podrá cubrir las deudas corrientes. Tenemos la siguiente fórmula que indica la razón corriente es igual al activo corriente sobre el pasivo corriente. La prueba ácida está dada por la relación entre el activo corriente disponible más las inversiones inmediatas, 91 días o menos, y el pasivo corriente, y es conocida como la prueba de fuego por la rigidez de su cálculo. Interpretación. Indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa en ese instante para cubrir en forma inmediata sus pasivos a corto plazo. Tenemos prueba ácida, que es igual al activo corriente más las inversiones inmediatas sobre pasivo corriente. Capital de trabajo. Está dado por la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Interpretación. Indica la cantidad de recursos monetarios con que la empresa cuenta para el desarrollo de sus actividades operativas. Capital de trabajo es igual a los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Ratios de rentabilidad. Miden el grado de eficiencia de la empresa para generar las utilidades mediante el uso racional de los activos y sus ventas para poder reinvertir. Estas son margen neto de utilidad, margen bruto de utilidad sobre ventas, rentabilidad sobre el capital y rentabilidad sobre el patrimonio. Margen neto de utilidad. Demuestra el porcentaje de las utilidades que la empresa ha generado luego de haber deducido los gastos operativos y no operativos, es decir, la utilidad luego de impuestos y participaciones. Tenemos aquí la fórmula que indica que el margen neto de utilidad será igual a la utilidad neta sobre las ventas netas multiplicado al 100%. Margen bruto de utilidad sobre ventas. Esta razón indica el porcentaje de utilidades que la empresa genera con sus ventas luego de haber deducido el costo de ventas de la mercadería facturada. Tenemos la fórmula que viene siendo el margen bruto de utilidad sobre las ventas por el 100%. La siguiente. Rentabilidad sobre el capital o ganancia por acción. Este es un índice de valor en el mercado que indica el rendimiento obtenido durante el periodo en relación con los aportes de capital accionario. Tenemos que la rentabilidad sobre el capital viene siendo la utilidad neta sobre el capital accionario por 100. Siguiente. Tenemos la rentabilidad sobre el patrimonio. Esta razón de rendimiento es más justa que la anterior, todo vez que la utilidad neta se relaciona con todos los haberes patrimoniales. Esto denota el porcentaje de rentabilidad obtenido en relación con la inversión total acumulada, quiere decir el capital más otros componentes patrimoniales, y tenemos la fórmula que rentabilidad sobre el patrimonio es igual a la utilidad neta sobre el patrimonio por 100. Ratio de actividad. Tenemos que es el que indica la intensidad, o sea, varias veces, con la que la empresa está utilizando sus activos para generar ventas y por ende la utilidad. Estas son rotación de cuentas por cobrar, de inventarios, de activos totales, plazo promedio de reposición de inventarios y plazo promedio en que se hacen efectivas las cuentas por cobrar. Siguiente. Rotación de cuentas por cobrar. Es una razón de gestión que indica el número de veces que se han hecho efectivas las cuentas por cobrar en un periodo determinado. Esta dada la relación de las ventas anuales a crédito y el promedio de cuentas por cobrar a clientes. Tenemos que la rotación de cuentas por cobrar es igual a ventas anuales de crédito sobre el promedio de cuentas por cobrar. El promedio de cuentas por cobrar se calcula sumando las cuentas por cobrar a los clientes del año 1 y 2 y se lo divide entre 2. Siguiente. Plazo promedio en que se hacen efectivas las cuentas por cobrar. Esta razón indica el número de los días que ha demorado la conversión a efectivo de las cuentas por cobrar.
viene dada por relación entre el número de días del año comercial, que son los 360, las veces que se han hecho efectivas las cuentas por cobrar, o sea, el resultado del índice anterior, y la rotación de cuentas por cobrar. El plazo promedio de cobranza es igual a los 360 días del año comercial sobre la rotación de cuentas por cobrar. Rotación de inventarios. Esta razón indica el número de veces que se ha renovado el inventario de mercaderías como consecuencia de las ventas. Se obtiene la relación entre el costo de las mercaderías vendidas a créditos y el promedio de los inventarios en el periodo de análisis. Como alternativa se puede utilizar el saldo final de inventarios. Tenemos la rotación de inventarios, que es el costo de venta sobre el promedio de inventarios. Siguiente. El plazo promedio de reposición de inventarios. Este indica el número de días en que la empresa repone los inventarios con el fin de dar debida atención a nuevas ventas. Viene siendo el plazo de promedio de reposición de inventarios, que son los 360 días del año comercial, sobre la rotación de inventarios. En la rotación de activos totales, esta razón indica el número de veces que la empresa ha utilizado sus activos para generar sus ventas, que viene siendo las ventas sobre los activos totales. Siguiente. Ratios de apalancamiento. Esta es una de las razones que miden la capacidad de respaldo de las deudas. Los acreedores pueden conocer mediante estos índices el activo y las utilidades son suficientes para cubrir los intereses y el capital adeudado. Estas son razón del nivel de endeudamiento y apalancamiento total. Siguiente. La razón del nivel de endeudamiento. Este índice muestra la cantidad del activo total de la empresa que ha financiado terceras personas. Estamos hablando de los acreedores. Tenemos la razón del pasivo frente al activo actual. Quiere decir que los pasivos totales se los divide para los activos totales. Siguiente. Apalancamiento total. Esta razón muestra la cantidad del patrimonio neto de la empresa que corresponde a fuentes de financiamiento externas. Tenemos que el apalancamiento total son los pasivos totales sobre el patrimonio neto multiplicado por 100. Siguiente. Tenemos un ejemplo en el cual a continuación se presenta el estado de resultados y balance general comparativo de la empresa comercial Fama S.A. Los datos los cuales se aplican las razones financieras estudiadas y lo va a explicar el siguiente compañero. Buenas noches con todos. A continuación vamos a presentar el siguiente ejemplo, en donde podemos encontrar el estado de resultados de la empresa comercial Fama S.A. del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, en donde en el estado de resultados vemos las ventas netas, los costos de ventas, las utilidades brutas en ventas, los gastos operativos, gastos de administración, gastos de ventas, utilidad operacional, gastos no operativos, utilidad antes de la participación, participación de trabajadores, utilidad gravable, impuesto a la renta y para terminar, la utilidad neta del ejercicio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos de la misma empresa comercial, Fama S.A., tenemos el balance general. Podemos revisar los activos corrientes, los activos no corrientes o fijos, el total de activos, el pasivo corriente, el pasivo no corriente, total de pasivos y el patrimonio. Siguiente diapositiva, por favor. Empezamos con los cálculos. Entonces, los primeros ratios que vamos a revisar en estos cálculos son los ratios de liquidez, en donde podemos encontrar la razón corriente. Según nuestros estados financieros, tenemos que la razón corriente en el numerador podemos encontrar o debemos colocar la cifra de 35.400 sobre o dividido para 13.159,80. Esto nos da un valor de $2.69. Nuestra interpretación es o indica que la empresa cuenta con $2.69
para cubrir cada dólar de las deudas corrientes. Esa es la interpretación al primer ratio de liquidez, que es la razón corriente. Ahora continuamos con la prueba ácida. La prueba ácida, en el numerador encontramos 10.525, mientras que en el denominador se mantienen los 13.159,80. La razón o la división de estos dos valores nos da 80 centavos de dólar. La interpretación es que denota que la empresa, para cubrir un dólar de sus obligaciones corrientes o pasivos también, como lo podemos conocer, cuenta con 80 centavos de dólar en dinero efectivo al momento. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, el último ratio, capital de trabajo. Este está conformado de 35.400 menos 13.159,80. Hay una diferencia. Esa diferencia nos da 22.240,20. ¿Qué nos quiere decir esta parte? Infiere que el negocio cuenta con un capital de trabajo positivo de 22.240,20 centavos, que es suficientemente amplio. Por favor, la siguiente. Vamos con otros tipos de ratios. Ratios de actividad. Tenemos el primer ratio de actividad, que es rotación de cuentas por cobrar. En su numerador encontramos 18.900 a razón de 6.155. ¿Qué nos da como resultado? Nos va a dar un número de veces, que en este caso la respuesta a tal ejercicio es 3,07. ¿Qué quiere decir esta parte? ¿Qué podemos interpretar con este ratio? Es decir, que las ventas a crédito se han hecho efectivas 3 veces al año dentro de la empresa que estamos revisando los ratios financieros. El siguiente ratio de actividad es el plazo promedio de cobranza. Tenemos la siguiente razón. Dividido para el ratio o el número de cuentas por cobrar. En este caso, como ya lo encontramos, es 3,07. La razón de días a veces nos da 117 días, que nos indica la siguiente interpretación. La siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, ya. ¿Qué quiere decir? Que las cuentas de los clientes se vienen recuperando aproximadamente cada 117 días, en comparación con el plazo original de 90 días. Se infiere que existe un desfase de 27 días, aspecto que amerita ser analizado a fin de buscar las causas y aplicar correctivos. Siguiente ratio es la rotación de inventarios. Tenemos 9.750 a razón de 10.303. Esto nos da un resultado de 0,95 veces. Siguiente diapositiva. ¿Qué significa este ratio que acabamos de revisar? Los inventarios no han rotado ni una sola vez en el periodo. Es decir, que existe un exceso no justificado de existencias, lo que resta posibilidades de mejorar las utilidades. El siguiente ratio es plazo promedio de reposición en inventarios. Asimismo, tenemos 360 días para el valor encontrado en el ratio anterior, que en este caso es 0,95. Nos da como resultado en días 379 días. Siguiente. ¿Qué significan estos 379 días? Bueno, en parte se comprueba lo que habíamos dicho en el ratio anterior, en el sentido de que el inventario de mercaderías rotó muy lentamente. Siguiente ratio, rotación de activos totales. Esta rotación se encuentra formada por la siguiente razón: 18.900 en su numerador y 56.670 en el denominador. La razón de estos dos valores nos da
23.33 veces. ¿Qué quiere decir o qué significa? Indica que por cada dólar de activos que tiene la empresa, se facturan 33 centavos de dólar en sus ventas. Siguiente, por favor. Y para terminar, los ratios de apalancamiento. Nivel de endeudamiento es el primer ratio, que demuestra la siguiente razón. 13.159,80 en el numerador a razón de 56.670. Estos tipos de ratio ya vamos a tratar a interpretarlos en porcentajes. Debemos de trabajarlos en porcentajes. La razón en porcentaje de estos dos valores es de 23.22%. ¿Qué significa este porcentaje? El 23.22% del total del activo de la empresa está financiado por créditos. Es decir, cada dólar del activo está financiado así. 23 centavos por terceras personas y la diferencia o los 77 centavos por los dueños. El patrimonio empresarial está comprometido en 30% por deudas. Visto de otra forma, cada dólar que adeuda tiene $3.31 de patrimonio que lo sustenta. Siguiente diapositiva. Margen neto de utilidad. A razón de 3.710,20 dividido para 18.900 por el 100%. Esto da una razón en porcentaje de 19.63%. Quiere decir que la utilidad que queda luego de reducir o deducir costos y gastos es el 20% aproximadamente respecto a las ventas. Margen bruto de utilidad. A razón de 18.900 por 100%. Esta razón en porcentaje es de 48.41%. ¿Qué significa? Significa que la utilidad bruta representa el 48.41%. Es decir, el costo de las mercaderías ascienden a 51.59%. Continuemos, por favor. Rentabilidad sobre el capital. 3.710,20 a razón de $37.000, que en porcentaje es un 10.03%. Significa que la inversión de los accionistas en la empresa reditúa 10% anual. Las tasas de interés bancario que se reconocen en inversiones financieras, como pólizas, repos, etc. Se puede afirmar que a este año es aceptable. Rentabilidad sobre el patrimonio. 3.710,20 a razón de 39.800. Esta razón en porcentaje es de 9.32%. Y significa lo siguiente. Si la utilidad se relaciona con el total del patrimonio, se observa que el rendimiento de $9.32 de patrimonio puede ser aceptable si se compara con las tasas de intereses o el índice inflacionario actual. Para poder terminar, aquí presentamos las referencias en donde hemos encontrado la información y el tema que se ha analizado durante toda esta exposición. Agradecemos mucho por su atención.